Bueno, y continuamos con nuestro invitado de hoy, Luis Vicente León. Por cierto que venía la diputada Nancy Asensio, pero a última hora manifestó que no podía llegar, con lo cual estaremos una hora conversando, Luis Vicente, para complacer aquí a algunos de nuestros amigos, ¿no? Que nos escriben que deberías estar una hora. Bueno, con mucho gusto. Así será, así será. Bueno, hablemos de la oposición un poco, veníamos hablando un poco de lo que pasó con Maduro, pero también de lo que movió a la oposición, lo que ha movido, digamos, a que la oposición se encuentre hoy en un dilema. ¿Cuál va a ser su camino? ¿Cuál va a ser su ruta? Acabamos de ver el Congreso Ciudadano. ¿Qué cambio va a producir esto? Con el tema de la oposición, yo creo que es muy... Voy a arrancar al revés de lo que la mayoría de por lo menos de lo que yo he leído y de mis amigos piensan. Bueno, rompiendo un poco el esquema aparentemente obvio. Yo diría que quienes piensan que este es el peor momento de la oposición, porque está, digamos, defenestrada su directorio, la mesa de unidad complicada, están en debates internos, se están retando, se pelean. Es decir, uno ve eso y tú puedes decir, wow, la oposición está en su peor momento. Yo, en cambio, diría que estos son los mejores momentos para la oposición. Y te voy a explicar por qué. Es decir, yo creo que la oposición estaba mucho peor cuando estábamos a principios de año en la mitad de una guarimba que no iba para ningún lado. Es decir, ahí estábamos peor. Cuando estabas en un proceso donde tú, bueno, por un lado, no estaba claro cuál era el objetivo que se estaba planteando y habían posiciones completamente enfrentadas que tampoco se podían mostrar abiertamente. ¿Qué pasa ahora? La oposición está en un momento en el cual hay un debate. Y eso no es lo normal que ocurre en cualquier organización política luego de un tiempo. Luego un proceso electoral. Tú has tenido un montón de procesos electorales. Termina el proceso electoral más reciente, que son las elecciones municipales, y el gobierno gana por 10 puntos porcentuales. Porque la gente se ubica en el plano de la elección presidencial, donde Maduro gana por un punto, o supone que pierde por un punto, como dice algunos actores que acusan de fraude. O sea, supone que es verdad. Igual, hubiera perdido, hubiera ganado. Estamos hablando de 1 o 2 puntos de diferencia. El país estaba dividido en dos partes iguales. Y bueno, eso había sido un momento estelar, donde además el candidato de la oposición había logrado prácticamente un milagro, porque parte al país en dos, en un momento estelar, en el cual todavía estaba incluso en el velorio del presidente Chávez, que había sido un movilizador gigante, donde Maduro arranca esa campaña presidencial con 20 puntos arriba y termina ganando por un punto. Es decir, la oposición hace una campaña muy interesante en ese momento. Pero meses después, el gobierno logra meter más de 10 puntos encima de la oposición en la elección municipal de diciembre. O sea, algo pasó. Lo que pasó tenía que ver con el acaso, con el populismo, todo lo que tú quieras. Pero el gobierno ahí jugó y ni siquiera está acusado ahorita de un fraude electoral en las elecciones municipales. Eso no es lo que está sobre la mesa. Además, ellos logran un incremento importante. Bueno, después de que eso pasa, ¿a ti no te parece que cualquier partido tiene que entrar a un debate interno? Cualquier grupo, en este caso la mesa de unidad no es un partido, pero cualquier grupo empieza a reflexionar y a pensar qué pasa y qué tenemos que hacer, y se retan los líderes. O sea, mira, ven acá, ¿tú crees que a lo mejor yo tengo aquí 10 años y yo quiero ser el líder de la oposición? ¿Y por qué no tengo yo derecho a retar? ¿Cuál es el chantaje de la unidad que me impide que gente nueva o que quiera oxigenarse o que tenga propuestas distintas ofrezca y critique? Sí, ¿qué es lo que tú buscas como demócrata? El derecho ¿a qué? A participar, a opinar, a criticar, a retar a tus líderes. Entonces, si tú los callas y dices, no, con el tema de la unidad aquí ni se pueden cambiar las autoridades de aquí a más nunca, no, pues bueno, mientras ni se discute los liderazgos. No se discute el liderazgo. Pero una cosa es eso, Luis Vicente, y otra cosa es que tú traces una estrategia que de cara es precisamente contra el gobierno, pero que en el fondo también tiene la idea de expresar liderazgo, ¿no? Ahí hay cosas adentro, hay divisiones, hay actores que buscan que... Hay actores, y yo respeto las posiciones, no, yo no estoy criticando, estoy en un tema de análisis tratando de entender que hay un grupo de la oposición que cree básicamente en los procesos electorales, incluso sesgados. Incluso sintiendo que el gobierno abusa de su poder. Incluso en desventaja, pues. En desventaja, que es obvia la desventaja. Yo creo que
más allá de cómo la vas a describir, y que en Venezuela yo sí creo que existen oportunidades. Hay gobernadores de oposición, hay alcaldes de oposición, hay diputados de oposición. Se puede ser elegido. La última experiencia, sustituyendo a Escarano y a Ceballos, mostró cuando a ti te da la gana de votar y votar completo y eres una mayoría contundente, no importa ninguna ventaja, tú puedes ganar. Pero lo que está clarísimo es que el gobierno abusa de su poder en los procesos electorales. Es decir, unas cadenas nacionales intensas, eso es un abuso de poder. El uso de los recursos públicos, que la Constitución dice que no puede usar en una campaña, es un abuso de poder. El control total en el Consejo Nacional Electoral, porque un árbitro no es si somos 3-2 o si somos 4-1. Un árbitro es serio. Tú me puedes decir que cuatro chavistas y un opositor. Bueno, no me interesan ni los 4 chavistas ni el opositor. Yo quiero un árbitro que yo no pueda decir que es chavista y opositor, sino que es un tipo serio, que es racional y que cumple las reglas, las normas y las leyes. Eso no existe. Por lo tanto, al no existir, el gobierno evidentemente tiene una ventaja que aprovecha y que abusa de ella en los procesos electorales. Pero aún así, hay una parte de la oposición que siente que si tú te conviertes en una mayoría contundente, tú puedes superar ese sesgo. Y esa es el área más moderada de la oposición. Hay otros Ahora es mayoritaria. Es mayoritaria. Es mayoritaria. Sigue siendo mayoritaria. Es mayoritaria. A ver, la propuesta. O sea, ¿cómo están hoy, desde el punto de vista de los estudios de opinión que tú has realizado, Luis Vicente, los partidarios de la llamada salida y los que son, bueno, de la MUD tradicional, de la estrategia electoral? Aquí tenemos que verlo de una manera muy rara, porque no es lineal. Por ejemplo, si tú lo preguntas, así como tú lo estás preguntando, o sea, ¿quién está de acuerdo con una vía más radical, con ir a la calle, con intentar movimientos que desestabilicen al gobierno para que tenga que renunciar, o movimientos que puedan conducir a una calle intensa? La mayoría de la población no está de acuerdo. La mayoría de la población opositora siente que las vías adecuadas son vías electorales, son vías de presión, que tú tienes el derecho a protestar, que tú tienes el derecho a manifestarte, pero que la ruta final es una ruta electoral dentro de democracia y que no es radical. Es decir, esa es la mayoría de la oposición. Ahora, si tú lo ubicas en el plano de los líderes, el tema cambia. ¿Qué pasa? ¿Cómo están hoy Capriles y porque ahí Leopoldo López? Algunas personas Ledesma, pudieran... María Corina Machado, algunas personas... Falcón. Bueno, arranco por decirte que cuando tú ves el mapa de líderes en la oposición, realmente, desde el punto de vista numérico, solamente hay 2. Hay muchos líderes, y hay muchos líderes que pueden ser muy importantes porque cumplen un rol, porque tienen relaciones internacionales, porque son valientes. Todos esos roles son importantes. Pero desde el punto de vista numérico, quiero decir, el respaldo popular, solamente hay 2 líderes importantes: Leopoldo López y Capriles. ¿En ese orden hoy? En ese orden, bueno, en ese orden, aun cuando la diferencia no es tan grande. Tenemos que hacer una pausa, Luis Vicente, y continuaremos hablando sobre todas estas incidencias de la vida política nacional con Luis Vicente León de Data Análisis.